Soy Jim Morrison, hoy es 24 de julio de 1968 y esto es el episodio 4 del Nabo del Misterio. Hoy hablamos de un libro que tiene aproximadamente 600 años de antigüedad, escrito en un idioma desconocido por un autor desconocido con ilustraciones que no se sabe qué representan. Es interesante, os juro que es interesante, vamos a ello, venga. Se trata de un pequeño tomo, es del tamaño aproximadamente de un folio y tiene 240 páginas. El material del que está hecho es piel animal, es piel bovina. Se cree que se utilizaron la piel de aproximadamente 14 terneros para hacer el libro, o sea, te quiero decir que es... Lo encontró, la primera noticia que tenemos de la notoriedad del documento fue en 1912 cuando Wilfred Voynich, que era un tratante de libros de origen letón, lo encuentra dentro de la colección de la Villa Mondragone, cerca de Roma. Compró todos los libros y dentro de ellos estaba este tomo. Luego, más adelante, os analizaré un poco la historia trazada y lo que se sabe del origen del documento, pero está todo bastante cogido con pinzas. Luego, aparte, hay que tener en cuenta que el señor Voynich era un poquitín Stan de Monkey Island, poco vendemotos, entonces no se sabe hasta qué punto lo que contaba el libro era verdad o era forma de darle como aura, porque al final el tío lo que quería era venderlo, era su negocio, entonces hay cosas que cuadran mucho y hay cosas que cuadran poco. Yo os voy a contar un poquitín así por encima y luego al final os cuento ya cuál es mi opinión. Lo que os voy a hablar a partir de ahora es información, ¿vale? Entonces, el libro... está escrito en un idioma absolutamente desconocido, pero con características que harían pensar que puede ser un idioma legítimo. La forma de los caracteres es acorde con la forma de que se daba caracteres cuando el método de escritura era con pluma y tinta. Entonces hay ciertas limitaciones, porque por ejemplo, escribiendo con pluma y tinta, lo más típico es que escribas los caracteres desde arriba hacia abajo, porque es un movimiento más natural para la distribución de la tinta con una pluma al estilo tradicional. Entonces, en ese sentido, y en la forma de donde hacen las inflexiones en la caligrafía, etcétera, cuadra con los métodos del periodo en el que se le encuadra, que es la primera mitad del siglo XV. El alfabeto en el que está escrito posee 20 o 25 caracteres, entre 20 y 25, que son regulares, que se repiten a lo largo del texto y siempre escritos de la misma manera. Luego hay una serie de caracteres que se reparten menos por el texto. Entonces no se sabe si lo que recoge el documento es toda la amplitud de caligrafía de esa lengua en cuestión. No se sabe si los caracteres que aparecen poco son formas de acentuación fonética de los otros caracteres, de la misma manera que nosotros utilizamos caracteres de acentuación fonética, como son los acentos. En otros idiomas incluso hay acentos graves y agudos. En castellano solo tenemos acentos. Se cree que los caracteres que aparecen pocas veces puedan ser eso. De cualquier manera, la escritura del libro en sí no es muy relevante a menos que seas lingüista. Te quiero decir, o sea, hay poca información que una persona que no esté versada en academia, diríamos, no va a encontrar mucho interés en el tema caligráfico del libro. Como no es una cosa que vaya a encontrar interesante nada más que una pequeña parte de la población que esté más informada, yo de hecho no estoy informado del tema y no le he encontrado ninguna relevancia, no os voy a hablar demasiado de las características lingüísticas ni de las características grafológicas, diríamos, del documento, porque no lo encuentro relevante. Yo os lo que voy a hablar es un poco de la estructura, de lo que se cree que habla el libro, de por qué sería interesante. Entonces, el libro, basado en las ilustraciones, más que nada por extrapolación en base a los dibujos que aparecen en el libro, se distingue en 6 apartados, ¿vale? En primer apartado sería el apartado herbal, que es básicamente como un libro de farmacología. Es un libro en el que se dibujan y se simbolizan partes de plantas y al lado aparece un párrafo. La lógica nos invitaría a pensar que ese párrafo está explicando la planta que te aparece dibujada en la lámina. Entonces, a partir de esa presunción,
determinamos que el apartado herbal es un tratado botánico en el que probablemente hablen de temas de plantas medicinales o plantas aromáticas o plantas con alguna utilización comunitaria. Esa parte ocupa 112 folios. Es una parte extensa de los 240, es casi la mitad. Entonces, por eso es una parte extremadamente relevante. Los dibujos son un poquitín... no son extremadamente detallados y en muchas plantas no ha sido posible detectarlas. Puede ser que sean unas interpretaciones simbólicas, pueden ser que sean plantas que se han extinguido ya. Es relativamente frecuente que se extingan plantas, sobre todo si son plantas que tienen uso, porque las sobreexplotas y las acabas extinguiendo. Entonces, es posible que alguna de las plantas que está representando en las láminas bien no exista o bien esté mal dibujada y no estemos distinguiendo qué es lo que se trata. El segundo apartado es el apartado astronómico. Ocupa 21 folios y lo que son diagramas de constelaciones y signos que simbolizan signos zodiacales, por la redundancia. Esto es importante porque en base a cómo simbolizan los signos zodiacales, que coincide con la forma en la que se simbolizaban en textos de la época en la zona del sur de Alemania, norte de Italia, tal, es una de las cosas en las que se ha basado los estudiosos para situar la localización geográfica del origen del libro. Entonces se cree que puede ser del norte de Italia, sur de Alemania, toda esta zona fronteriza y ahí donde montañosa, en esa zona se cree que es donde se origina el documento. Esta es una de las partes del documento donde se cree que faltan páginas, porque se ve que faltan pliegos dentro de cada librillo. En la manera en la que están constituidos los libros antiguos se ponen varias páginas, se ponen en ramilletes y luego se cosen todas. Entonces cuando encuentras uno que es menor que el otro o no casan bien o tal, es fácil determinar que faltan páginas. En este caso, este documento no tenía numeración propia, tiene una numeración que se ve que es posterior a la creación y que probablemente haya sido de alguno de los propietarios posteriores para estudiarlo, haya numerado las páginas en un orden que él considera apropiado. El tercer apartado del libro es lo que denominan el apartado balneológico. Son ilustraciones de mujeres desnudas en instalaciones acuáticas, como bailando, como tal. Entonces, la especulación de lo que la gente ha estudiado de este apartado, por lo que he podido entender, es que no saben exactamente si es reflejo de algo, una costumbre, una celebración que tenían, si es una cosa alegórica de explicación de origen de algo, si es un rito de algo que te están explicando cómo hacer. Es un poco gris este tema, o sea, es una de las partes del libro que es como menos relevante. Yo creo que refiere a algo de sociología. Yo creo que debe ser alguna forma de recopilación de alguna celebración determinada que estaba relacionada con el agua. El cuarto apartado se trata del apartado cosmológico. Este apartado ocupa solamente 13 folios, no es demasiado extenso. Pero os pondré ahora una de las páginas para que lo veáis porque es verdaderamente extraño. Es como una especie de castillos unidos por puentes con isletas, hay un volcán. Es muy extraño, es muy extraño. La interpretación de esto es complicado, pero parece que pudiera estar simbolizando la forma de construcción de caminos en zonas pantanosas en aquella época, que funcionaban por medio de vías y pasos elevados sobre terrenos irregulares, y podría cuadrar en ese sentido. Y también el estilo arquitectónico de los castillos representados podría cuadrar con lo que es el estilo en aquella época en esa zona de Europa. El quinto apartado es un apartado farmacéutico. Se denomina apartado farmacéutico porque se cree que es un tratado de farmacognosia, en el sentido de que sean plantas medicinales y nos explique o bien cuál es su uso y cómo su utilización, o nos explique cómo encontrarlas, etc. Básicamente son ilustraciones de plantas acompañadas de un párrafo de texto.
La sexta sección es una sección que se compone completamente de texto, pero se compone de un texto en una estructura que podría cuadrar con recetas. En el sentido de primero una lista de útiles, ingredientes, etcétera, y después unos cuantos párrafos de texto que se presume serían explicativos. Es que es misterio, misterio, misterio. Es una pasada este libro. Pero bueno, es la última parte se quiere entender que sean recetas. El estilo de las recetas gastronómicas, farmacológicas, psicotrópicas, sabe Dios. Se estima que falten 14 o 16 pliegos de contenido. ¿Cuándo se perdieron? No se sabe. ¿Se encontrarán? No creo. Se los habrán comido las ratas. No lo sé, no creo, nunca sabremos. Pero faltan 14 folios, 14 pliegos. Bueno, eso básicamente es el documento, ¿vale? Más o menos lo he explicado. Un poco desordenado, pero bueno. Es el cuarto episodio, espero que tengáis paciencia. Voy a contaros más o menos la historia del documento tal y como la conocemos. O sea, hasta dónde podemos llegar. Lo que se sabe, lo que está documentado, lo que está basado en realidad. Por datación de radiocarbono, la mítica datación de carbono 14 de toda la vida de Dios, se estima que el documento origina en una época entre 1404 y 1438. Este resultado se obtiene un 95% de probabilidad de que sea correcto. Esto creo que, si no me equivoco, lo hizo la Universidad de Arizona en 2009. En un principio se creyó que el documento podría ser italiano, del sur de Alemania, de la península ibérica, generar un origen mediterráneo, podríamos meternos un poco en el interior de Europa central, etcétera, pero por esa zona. Esto se determinó en base a, primero, las proteínas de la piel de animal que conforman los pliegos. Se determinó por la composición de los tintes, que es coherente con la que se utilizaba en aquella época en esas regiones. El origen de los tintes, pigmentos y esas cosas encaja perfecto. Lo que os comentaba antes, los signos zodiacales de la sección astrológica pueden indicar que el origen sea germánico, porque muchos de los símbolos que utilizaban para identificar los signos zodiacales coinciden. Y como era una época en la que la transferencia de información no era tan rápida y tan eficiente como hoy en día, que coincidan es casi señal inequívoca de que se dieron en aquel momento en aquella región de Europa. Y no se sabe muy bien la historia del documento entre 1404 y 1639, que es la primera mención documentada debidamente del manuscrito. Entonces, hasta 1669 no tenemos certeza de dónde está. Hay mucha especulación, pero es que paso de meterme en ello, porque la verdad es que está todo cogido con muchas pinzas y son rumores, y no le veo base para que perdamos el tiempo con ello. En 1651 fue donado un convento jesuita, con una colección, dentro de una colección de libros. Los jesuitas se preocupaban muy mucho de conservar el conocimiento y debido a los daños que tenía el libro, probablemente producido por infestaciones de gusanos, lo reencuadernaron. ¿Se lo agradecemos? Sí, porque si no lo hubieran reencuadernado probablemente no quedaría nada de ello. Pero ahí hemos perdido algo de información también. Intentaron venderle la colección al Vaticano los jesuitas en 1903, pero la cosa no cuajó. Y entonces fue en 1912 cuando aparece el hombre, el mito, la leyenda, Wilfred Voynich. Wilfred Voynich, que por si no os habéis dado cuenta, es el que le da el nombre al documento. Era un tratante de libros de origen letón que se estableció en el Reino Unido y posteriormente en Estados Unidos. Y el manuscrito era una de las cosas que más llamaban la curiosidad de la gente, por el misterio, obviamente. Y él, para darle un poco de aura y tal, contaba 1000 milongas pamperas del origen del documento. Entonces ahí es donde las cosas se enturbian un poco. Y es lo de: señor Voynich, le agradecemos que nos lo haya traído hasta aquí, pero me ha estropeado un poco la documentación
y no tengo idea ahora de un montón de cosas. Pero bueno, hay que quererle igual, somos todos hijos de Dios. En fin, el caso es que cuando falleció el señor Voynich, el manuscrito en cuestión se lo dejó a una asistenta personal que tenía, que era muy amiga de su señora esposa y había sido su secretaria durante muchísimos años. Entonces se lo dejó y esta buena señora obviamente intentó venderlo y sacarse un dinero. Y la señora, que se llamaba Anne M. Neal, su secretaria, en 1960 se lo vendió al librero neoyorquino Hans Peter Krauss. Lo vendió por $24.500. $24.500 en 2025 serían aproximadamente 257.000. O sea, 257.000 euros por un libro que no sabes lo que pone. Te quiero decir, o sea, algo tendrá. Algo tendrá el agua. Cuando le dicen algo tendrá un libro, cuando no sabes lo que pone, pero la gente paga 257.000 euros por tenerlo. Entonces, este buen hombre estuvo intentando revenderlo y sacarse un dinero. Lo compró por 24.500, lo quería vender por 160.000. No tengo el cálculo inflacionario, pero bueno, os podréis hacer idea. Y acabó donándolo a la biblioteca Beinecke, perdón, la biblioteca Beinecke de libros raros de la Universidad de Yale, que es donde reposa hoy en día. Por cierto, quiero agradecer, sé que nadie va a estar viendo este vídeo de la Universidad de Yale, pero me parece un puntazo lo de poder recurrir al documento completo en PDF y poder vértelo y poder hacer zoom. Son de estas cosas que no agradecemos suficientemente, pero me ha dado la vida. De hecho, la mayor parte de las imágenes que os pongo en este vídeo son obtenidas directamente de la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, a la que le agradezco muchísimo todo lo que hacen por la cultura y por el conocimiento. Teorías a favor de la autenticidad y en contra de la autenticidad del manuscrito. Como sabéis, en este canal intentamos estudiar las cosas desde ambas perspectivas. En temas de misterio considero que es especialmente relevante tener una visión, por un lado, favorable a que sea verdad, contrapuesta a una opinión que sea favorable a que no lo sea. Presentas ambos casos y luego cada uno saque sus conclusiones. Esto es lo que considero yo a fin de hacer las cosas lo más inteligente y lo más de acuerdo al método científico, diríamos, posible. Entonces, primero, las cosas que refuerzan la teoría de que el documento es verídico. Primero, el texto tiene una complejidad lingüística que es coherente con las estructuras que tienen idiomas conocidos. Esto se puede ver sencillamente por un estudio estadístico de los caracteres, su distribución, su disposición. Hay métodos matemáticos que no se pueden decir si es un idioma legítimo o si es una fabricación completamente. En este caso hay mucha información que determina que lo más probable es que sea legítimo el idioma. Luego, hay datación por radiocarbono. Esto es ciencia científica, esto poco se puede decir. O sea, si algo tenemos claro es que el documento es del siglo XV. Tercer punto, las ilustraciones. Las técnicas de ilustración. Las técnicas de ilustración coinciden con las que se utilizaban en la época en tratados científicos o en tratados divulgativos. Una de las teorías que ya veremos es que pueda ser un tomo enciclopédico. Entonces, dentro de cómo se hacían los tomos enciclopédicos en aquella época, pues cuadra con que pueda ser un tomo enciclopédico. Entonces, esto solo tenemos que poner a su favor. Luego hay elementos que son desconocidos, pero no son anacrónicos. Es decir, nosotros no sabemos qué planta es, pero no es algo que no tenga sentido dentro del periodo histórico. Lo que quiero decir es que nosotros no sepamos qué plantas son no significa que sean falsas. Entonces, tendremos que tener el sano escepticismo. El cuarto factor a favor de que pueda ser un documento perfectamente legítimo es la teoría de ocultación de conocimiento. Hay casos plausibles en los que un libro ha podido ser deliberadamente codificado
para que solo sea descifrado por quien el autor considera que debe ser descifrado. No sé hasta qué punto está demostrado o desmentido que sea un texto cifrado, pero es una de las opciones, es una de las posibilidades. El sexto punto es que se puede tratar de un texto divulgativo medieval escrito en un idioma extinto. Se estima que desde la primera mitad del siglo XV hasta ahora se podrían haber extinto hasta 700 idiomas. Entonces la posibilidad de que sea un idioma que existiera de verdad, del cual no queda absolutamente rastro, es real. Es real. No es ninguna tontería, no es ningún caso extremo. Estamos hablando de 700 idiomas perdidos, en 6 siglos. Es una barbaridad. Factores en contra de la veracidad del documento. El primer factor que hay que tener en cuenta es que puede ser un lenguaje sin sentido. Tal vez no se ha descifrado en 600 años porque no hay nada que descifrar. Es una de las opciones que tenemos que tener en cuenta. No hay suficiente información para estar a favor de que sea un idioma real, ni tenemos suficiente información para que sea un idioma inventado o inexistente. Entonces es un poco complicado. La estructura de ciertas cosas son sospechosas, en el sentido de que hay palabras, o sea, se han asignado, hay grupos de caracteres que se repiten juntos varias veces, entonces se supone que esos son palabras. ¿Qué pasa? Que esas palabras no es coherente las formas que están escritas en la totalidad del documento. ¿Qué podría ser? A ver, desde el desconocimiento por mi parte, yo creo que puede ser un sencillo fallo humano, pero en documentos de ese estilo y de aquella época que eran extremadamente caros de hacer y eran encargos de gente con mucho dinero y a los que dedicaba toda su labor una persona durante mucho tiempo para elaborarlos, me cuesta creer que pudieran cometer un error y dejarlo ahí. No hay contexto histórico, no hay referencias históricas a este libro previas a 1912. Hay alguna referencia en correspondencias privadas, pero en referencias históricas de uso de común hasta 1912, que es cuando lo encuentra Voynich y empieza a potenciar el conocimiento del libro porque lo quería vender. Entonces, puede ser un fraude deliberado. Ese es el quinto factor en contra de la veracidad del documento. ¿Puede ser un fraude deliberado? Puede ser. No podemos descartar la posibilidad de que fuera específicamente diseñado y pergeñado para engañar a gente rica. O sea, toda la vida había gente con más dinero que neuronas y a lo mejor es uno de estos casos que se hizo específicamente para engañar a un tonto. El sexto argumento, que los materiales sean del siglo XV no implica necesariamente que sean creado el siglo XV. La datación por carbono 14 lo que determina es materia orgánica. Entonces, puedes haber utilizado pieles del siglo XV, tintes del siglo XV, a principios del siglo XX, y haber fabricado completamente el documento. Y no tendríamos una forma de determinar que la datación no es coherente con el verdadero origen del documento, porque la datación que te está diciendo de qué edad es la piel del animal en la que estás escribiendo está haciendo bien su trabajo. Lo que no estás haciendo tú es darte cuenta de que el material es una cosa, la labor es otra. A ver, esto es interesante tenerlo en cuenta y la verdad que es un dato que a mí me hace pensar, pero sigo pensando que puede que haya algo aquí. Entonces, vamos a ver. Antes de daros mi opinión, quiero hacer una pequeña argumentación en favor de por qué es interesante saber qué coño pone un libro del siglo XIV en 2025, del siglo XV en 2025. Vamos a ver. Al igual que hemos extinguido idiomas en los últimos 6 siglos, es muy probable que también hayamos extinguido especies herbales y especies vegetales que hubieran podido tener una utilización farmacológica, hubieran podido tener una utilización medicinal, al fin y al cabo. Entonces, sería interesante
saber qué plantas están hablando, porque a lo mejor son plantas que nosotros todavía podemos encontrar y no hemos tenido la suficiente inteligencia o la suficiente ciencia de darnos cuenta que tiene utilización médica. Entonces nos puede resultar interesante porque a lo mejor si sabemos determinar qué plantas son las que aparecen en el libro, luego las vamos a buscar y les encontramos que de verdad tenían una utilidad medicinal. Luego también es muy interesante, si estamos partiendo de la base de que es un libro creado por una civilización cuyo idioma se extinguió, podríamos inferir también que desconocemos las costumbres sociales de esa civilización y sería interesante conocer cuáles son los usos y costumbres de una gente que ha dejado si es verdad que el libro es legítimo, el único documento que tenemos para demostrar que existió esa civilización es este libro. Entonces sería interesante saber cómo funciona y sería interesante saber qué costumbres tienen, qué ordenación social tienen, qué manejo tenían, cómo enfrentaban la vida familiar, cómo enfrentaban la vida social, qué clases, qué organización estructural había. Son todo cosas que serían extremadamente útiles, extremadamente interesantes por el mero hecho de conocer cómo han vivido otros seres humanos en este planeta de los cuales hasta ahora, si esto es verdad, no teníamos conocimiento alguno. Entonces, una vez que ya hemos establecido que sí, que sería interesante que este libro supiéramos qué conocimiento contiene, yo os voy a dar mi opinión. Vamos a ver. Me siento inclinado a pensar que el documento es legítimo. Me siento inclinado a pensar que de verdad estamos hablando de un libro de principios del siglo XV y que está dando una divulgación científica, costumbrista, gastronómica, como lo quieras llamar. Yo dudo que vaya a ser nada que vaya a cambiar el mundo en el caso de que sea descifrado. Yo creo que es el típico misterio que es mucho más interesante porque no está desenvuelto que por lo que contiene dentro de toda esta envoltura. Entonces, yo creo que sería muy interesante saber lograr descifrarlo. Yo tengo mucha esperanza en que los avances en inteligencia artificial nos puedan llevar a que un ordenador sea capaz de leer esto, compararlo con todos los idiomas que ha habido, que hay, que habrá, y decirnos a ver si sabe qué es lo que pone en el libro. Dudo mucho que vaya a ser nada ni paranormal, ni alienígena, ni nada, pero probablemente sea algo interesante. Y yo no descarto no creo que en mi periodo vital vaya a ver que esto esté descifrado, pero no descarto que pueda haber alguna utilidad que nos venga bien de descifrar este libro. Yo creo que puede que haya alguna planta medicinal que a lo mejor no estás descubriendo la planta medicinal, pero estás descubriendo el uso medicinal de la planta. Y entonces viene cuando vas a por la planta y sacamos cuál es el uso medicinal y le sacamos ventaja y le sacamos productividad. Bueno, esto es lo que os puedo decir. Es un misterio un poco light. Estamos empezando con cosas más sencillas. Espero que os haya gustado. Comentadme lo que queráis comentarme. Yo estoy empezando con todo esto. Como ya sabéis, la semana que viene hablamos de alienígenas. Venga.